Bueno, vamos a empezar. El siguiente tema que vamos a ver es entropía, espontaneidad y segunda ley, ¿no? Entonces vamos a poner ahí segunda ley de la termodinámica. Y bueno, la segunda ley se refiere a la entropía. Ahí le voy a poner ahí la entropía. Vamos a poner ahí la entropía. ¿Qué es la entropía? Sí, bueno, esa sería la ecuación. Sí. Pero en sentido físico, ¿cuál sería la idea de entropía? Siempre hablan de algo que tiene que ver con el desorden, sí, ¿no? La entropía del universo también hablan por ahí. También se puede definir desde el punto de vista estadístico como microestados, ¿verdad? El número de microestados en un sistema. Bueno, en términos generales vamos a poner ahí, es el grado, ¿verdad? Vamos a poner aquí el grado de dispersión de la energía, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando tengo un sistema y este sistema tiene una cierta cantidad de dispersión en el sistema, por ejemplo, un gas. En teoría, en un gas, ¿no? La entropía es mayor porque la dispersión de la energía es mucho mayor. Es decir, vamos a poner aquí, en un gas, las partículas se encuentran separadas por una mayor distancia que en un sólido, ¿no? O que en un líquido, ¿no? Vamos a poner aquí que en un líquido. Por lo tanto, la energía se encuentra más dispersa, más dispersa y se tiene mayor entropía, ¿no? Rayos, entropía. El grado de dispersión de la energía es esa medida que se conoce como entropía, ¿no? ¿Qué tanto un sistema tiene dispersa la energía en su interior, ¿no? No sé qué rayos pasó, etcétera. La definición, la vamos a poner aquí, la definición. La definición es la siguiente. Decía su compañero que en teoría el cambio en la entropía se podría medir de esta forma. Es obviamente el calor aportado al trabajo de forma reversible. ¿Qué sería el calor aportado de forma reversible? Pues que el proceso se lleva a cabo lentamente entre la temperatura, ¿no?, a la que se lleva a cabo el proceso. Esa sería la definición en ecuación de la entropía que vamos a estar manejando. Hay otras definiciones que tienen que ver con termodinámica estadística o otras cosas. La que nos vamos a quedar nosotros es esta, y esta es la que se conoce como la segunda ley de la termodinámica. En teoría, voy a poner aquí, la segunda ley se plantea en términos de algo que se conoce como la desigualdad de Clausius. ¿Qué es la desigualdad de Clausius? Bueno, dice que en un sistema siempre el calor que se aporta de forma reversible, vamos a ponerlo así, el calor que se aporta de forma reversible siempre es mayor al calor normal que se lleva a cabo en el proceso, ¿no? ¿A qué me refiero? Este calor reversible es si lleva a cabo el proceso lentamente, y este de acá del lado derecho es el calor si lleva a cabo el proceso en una forma más rápida, ¿no? ¿Sí? Ahora, sustituyendo un poquito, voy a despejar de aquí la temperatura, la paso del otro lado, y en vez de reemplazar esto, me quedaría la ecuación así, ¿no?
En vez de calor reversible, aquí me quedaría ¿quién? Delta S por T, ¿no? Así. Es la que se conoce como la desigualdad de Clausius y es un criterio de espontaneidad. En teoría, todos los sistemas van a intentar llegar a la reversibilidad, ¿sí? Que se lleven a cabo lentamente. Sin embargo, es muy probable que no lo logren y nosotros forcemos al sistema a llevar a cabo el proceso de forma más veloz que lo que se conoce como un proceso reversible. Entonces, en teoría, ¿verdad? La definición de la segunda ley pues, sería otra vez despejando de aquí a la entropía, que sería pasar dividiendo a quién, a la temperatura, ¿no? Esa sería la que se conoce como la segunda ley desde el punto de vista de espontaneidad. Vamos a ver aquí algunos casos. Le voy a poner aquí, ¿qué pasa en un sistema adiabático, ¿no? ¿Cuánto valdría en un sistema adiabático el calor aportado al sistema? El calor en un sistema adiabático supone que la energía en un sistema adiabático no se transfiere al interior del sistema ni sale, ¿no? ¿Cuánto valdría el calor? Cero. Por lo tanto, ¿cómo quedaría nuestras definiciones de entropía? Quedaría algo así, ¿no? Esto es mayor o igual a ¿quién? A cero, ¿no? Diciendo que la entropía de alguna forma en un sistema adiabático siempre va a crecer, va a aumentar, ¿sí? Sin importar los alrededores, siempre va a aumentar la entropía del sistema. Y la otra, que el máximo, ¿verdad? Si llego a la reversibilidad, ¿qué me pasaría al sistema? A lo máximo llegaría a ¿cuánto? A cero, ¿no? En un sistema adiabático siempre la entropía vale cero, ¿no? O es mayor a cero, ¿no? ¿Sí? Ese sería el primer caso. Entonces, ahí, fórmula general para sistema adiabático, vale cero la entropía, ¿no? ¿Qué pasa con un sistema? Voy a poner aquí, en un sistema isotérmico. ¿Qué pasaría en un sistema isotérmico? ¿Cómo se calcula el cambio en la energía interna de un sistema? En teoría sería N, lo voy a poner así, NCB, ¿no? DT. Bueno, lo voy a poner de otra forma. Desde una temperatura inicial hasta una temperatura que final. Ese sería el cambio en la energía interna, que tendría que calcularlo con el CB, ¿no? Más el trabajo, ¿no? Este sería el calor. Vamos a ponerle ahí inicial al final, ¿no? Ahora, como es un sistema isotérmico, ¿cuánto va a valer esta cantidad? Esta cantidad del delta U de un sistema. Cero, ¿no? Porque es isotérmico, empieza a la misma temperatura a la que termina. ¿Cuánto vale el delta U? Cero, ¿no? Y de la primera ley, ¿se acuerdan de la primera ley? ¿Cuál era la primera ley? Delta U es igual a ¿quién? No, 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 esa es la definición de entalpía, ¿no? Al calor más el trabajo, ¿no? Así, ¿no? ¿Sí? Si este de aquí vale cero, si este de aquí vale cero, lo voy a poner aquí. El calor de un sistema, o el calor de un sistema, se calcularía con quién? Como menos trabajo, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí todo va correcto. Ese sistema isotérmico, entonces el cambio en la energía interna que se calcula con la integral de arriba, vale cero. Y el calor es exactamente igual a ¿quién? Menos trabajo, ¿no? Sí, ahora voy a sustituir, ahí me voy a ver ambicioso, voy a sustituir la definición de quién, de entropía. ¿Cómo quedaría ahí?
la definición de entropía aquí en bebida. El calor, si lo despejo de aquí, T pasa multiplicando. Me quedaría que ¿quién? T delta S, así, ¿no? T delta S es igual a ¿quién? Y lo voy a poner así, menos P delta B, ¿no? El trabajo, de hecho, era menos P delta B. Con este menos se va a volver ¿qué? Más P delta B, ¿no? Esa sería la forma de calcular la entropía. Lo voy a poner aquí, para un gas ideal. ¿Qué habría que hacer? El delta S, ¿cómo se calcularía en un sistema isotérmico? Sí. Simplemente que la misma cantidad de calor que entra al sistema tiene que ser la misma que sale en forma de trabajo, ¿no? ¿Sí? No se acumula en forma de energía interna. Eso lo dice la primera ley ahí, ¿no? Como es isotérmico, no voy a acumular energía interna. Todo lo que yo meta de calor al sistema se va a transformar en trabajo, ¿no? Físicamente sería esta ecuación de aquí, ¿no? Sí, eso decían por ahí es imposible. Vamos a poner ahí, para un gas ideal, ¿cómo quedaría el asunto? Quedaría P, ¿no? P de B entre T, ¿no? ¿Quién es P entre T para un gas ideal? NR, muy bien. NR entre quién? NR entre B, ¿no? Y si integro, ¿cómo calcularía el delta S? Es NR, ¿qué? Logaritmo natural de... Lo voy a poner así, B final, ¿no? ¿Entre quién? B inicial, ¿no? Dudas, preguntas de dónde sale esta definición. Es para un gas ideal. ¿Qué pasa si no es un gas ideal? Si es un gas de Van der Waals, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer aquí? Sustituir la ecuación de Van der Waals aquí, ¿no? E integro la ecuación de Van der Waals, ¿no? ¿Qué pasa si tengo datos numéricos de presión y temperatura? De hecho, la temperatura es fija, ¿no? Lo único que variaría sería la presión, ¿no? Pues tendría que meter la presión aquí e integrarla, ¿no? Sí, ya vimos todo eso, cómo hacer las integrales. En el caso ideal, pues sería algo así, ¿no? Vamos a poner ahí, ¿qué otro sistema podría ocurrir? Vamos a poner ahí, sistema para un sistema isocórico. Isocórico. ¿Cómo sería para un sistema isocórico la primera ley? Vamos a ponerla desde la primera ley, ¿no? Du es igual a ¿quién? Calor más ¿quién? Más W, ¿no? Como es un sistema isocórico, el trabajo, ¿cuánto vale? No, es menos P, ¿no? Menos P dB. ¿Y vale cuánto? Cero, porque isocórico significa volumen constante. Y listo, ¿no? Entonces mi ecuación me quedaría algo así, ¿no? ¿Cierto? Y habiendo visto de alguna forma la definición de delta U en términos del CP, pondría, voy a ponerlo así, pondría esta ecuación de aquí, ¿no? NCB dt, ¿no? El cambio en la energía interna siempre se puede calcular con el CB diferencial de la temperatura, ¿no? Algo así. ¿Y qué me falta para encontrar la entropía para un sistema isocórico? En vez de delta Q, ¿qué pongo? ¿Qué pongo aquí? T de qué? Primera ley, ¿no? El calor, bueno, más bien delta S es Q entre T, ¿no? Si despejo el calor me queda así, ¿no? Y despejo a delta S, ¿no? ¿Cómo me quedaría delta S? NCB por dt entre T, ¿no? Así, ¿no? Habría que integrar. ¿Cómo sería integrando, no?
Vamos a poner así. Integrando sería algo así, ¿no? El cambio en la entropía se va a calcular como N CB, ¿no? Entre T, ¿no? Desde una temperatura inicial hasta una temperatura, ¿qué? El CB es función de la temperatura. No lo puedo sacar de la integral así de fácil, ¿no? Acuérdense que el CB para un sólido o un líquido es el mismo que quién. Prácticamente el mismo que quién. Que el CP, ¿no? ¿Sí? Si fuera un gas, ahí sí tiene diferencia, ¿no? El CP y el CB sí son muy distintos. Si es un gas ideal, pues aquí pongo 5 tercios de R o algo por el estilo y listo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sale. Siguiente sistema. Para un sistema isobárico. ¿Cómo sería para un sistema isobárico? Ahora ya no vamos a poder partir de la primera ley. Lo mejor sería partir de quién? Del delta H, ¿no? Acuérdense que siempre los sistemas a volumen constante están relacionados directamente con la energía interna. Pero ¿para quién? Para los sistemas a presión constante, ¿quién es el que parte el queso ahí? La entalpía, ¿no? Entonces, según yo, la entalpía para un sistema isobárico es ¿quién? Simplemente el calor, ¿no? La entalpía de un sistema es simplemente el calor, ¿no? Que se ingresa o que sale del sistema. Eso lo vimos anteriormente cuando vimos entalpía, ¿no? ¿Sí? Dicho lo anterior, ¿cómo se calcula el calor? ¿Cómo se calcula el calor? No, 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 ya no estamos en primera ley. ¿El calor cómo se calcula para un sistema a presión constante? N, C, ¿qué? CP ¿no? ¿Así? ¿Cierto? Así se calcula el calor. De hecho, así se calcula también la entalpía, ¿no? También lo dijimos por acá. Es más, lo voy a poner por acá, ¿no? ¿Así? ¿Sí o no? El calor de un sistema es NCP delta T, ¿no? Y sustituye aquí la primera, la segunda ley, que sería T de ¿qué? TdS, ¿no? Y ya tendría mi definición para calcular para un sistema isobárico el cambio en la entropía, ¿no? Delta S es igual a ¿quién? A N, CP, dt entre T, ¿no? ¿Y cómo quedaría la integral? Pues algo similar, ¿no? Muy similar, pero ¿con quién? Con CP, ¿no? ¿Sí? Si es un gas ideal, pues pongo aquí 5 tercios de R, algo por el estilo, ¿no? ¿Se acuerdan? 5 medios de R, perdón. Y si es algún sólido líquido, me voy al Kubachevsky, ¿no? Tablas del Kubachevsky y lo integro, ¿no? ¿Qué hay que hacer? El polinomio primero dividirlo entre T y luego integrarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, perfecto. Vamos a poner ahí para un calentamiento, ¿no? Para un calentamiento, pues obviamente se lleva a cabo la misma historia, ¿no? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Lo voy a poner ahí para un calentamiento a presión constante. Vamos a poner primero a volumen. A volumen constante. ¿Cómo se hace el calentamiento? Pues dice aquí la expresión, ¿no? Se calcula con esta, ¿no? Porque es a volumen constante, ¿no? Y a presión constante es la misma, pero ¿con quién? Con CP, ¿no? ¿Sí? Porque es el calor que se ingresa al sistema. No hay trabajo, ¿sí o no? Etcétera, ¿no? Lo puse ahí extra, ya sé que está ahí arriba, pero lo puse extra para que no se les olvide. Porque luego me preguntan, oye, ¿para un calentamiento cómo se calcula el delta S? Pues igual, ¿no? Con las mismas integrales, ya sea con CP o con quién. O con CB, ¿no? Le voy a poner aquí para una transformación de fase.
para una transformación de fase. En una transformación de fase, el calor que se agrega al sistema, lo voy a poner así. ¿Cómo se calculaba el calor que ingresa a un sistema? Pero el calor latente ya lo pusimos, ¿no? Esta es la parte del calentamiento. Lambda, ¿no? De hecho es n, ¿no? N por lambda. Así, ¿no? N por lambda, ¿no? ¿Sí? Y sustituyendo con la segunda ley, ¿cuál sería? Aquí en vez de calor, ¿qué pondría? TdS, ¿no? ¿Sí? Le voy a poner ahí. ¿Cuál sería la ecuación para calcular la entalpía de una transformación de fase? Básicamente sería N lambda, ¿verdad? Le voy a poner aquí lambda. Y le voy a poner lambda de transformación. Bueno, lambda de transformación a la temperatura de la transformación, ¿no? ¿Sí? Entonces van al Kowaczewski, estoy fundiendo aluminio. ¿Cuál es el cambio de entropía durante la fusión del aluminio? Busco la lambda de fusión del aluminio y la temperatura de fusión del aluminio. Sí, claro. Ok, vamos a poner ahí rapidísimo ejemplos de cada uno. ¿Sí? ¿Les parece? Para que amarre, porque así visto en ecuaciones, pues qué padre, ¿no? Pero vamos a poner el primer ejemplo. Entonces, un sistema diabático, bueno, esa no necesitamos ejemplo, ¿no? Desde que leemos sistema diabático, ¿cuánto vale el cambio de la entropía? Cero, ¿no? Directo, ¿no? Para un sistema isotérmico, decíamos ahí, para un gas ideal. Entonces vamos a poner aquí ejemplo, ¿no? Ejemplo. Se tiene un gas, vamos a poner ahí ideal, que se expande a una temperatura constante desde un volumen de, vamos a ponerle ahí, 25 litros hasta llegar a un volumen de 50 litros, ¿no? ¿Cuál es el cambio? No voy a poner cambio, ya vamos a poner así directo. ¿Cuál es el delta S, no? El cambio en la entropía. Ustedes tienen ahí la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que hay que usar? Esta, ¿no? Y le voy a poner ahí a una temperatura constante de, vamos a poner una temperatura constante 200 Celsius. Grados Celsius.
y una presión de una atmósfera, ¿no? Ah, no, la presión creo que no la necesitan. No, sí, sí la necesitan. ¿Para calcular quién? Se supone que el sistema no cambia su cantidad de sustancia. Entonces tienen temperatura del estado inicial, presión del estado inicial y volumen del estado inicial. ¿A quién pueden calcular? N, ¿no? Calcula el número de mol y luego se expande, ¿no? No sé a qué presión termina. Termina otra presión, ¿no? ¿Cuál es el delta S, no? Tengo que poner solución, ¿no? ¿No? El inicial, ¿no? Porque en el final no sabemos ni a qué presión termina, ni a qué temperatura, nada. Solo sabemos, ah, no, perdón, sí termina a la misma temperatura. ¿A qué temperatura termina? A 200, ¿no? R ustedes ya saben cuál, por las unidades, ¿no? Ah, usted dígame, sí, eso es lo que quiero que vean, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de delta S? Ahí va, ¿no? Entonces va. ¿Cuántas mol le salieron? ¿Punto qué? 64 mol, ¿no? Sal. ¿Cuál más les hace falta? Pues delta S directo, ¿no? S calcularía, dijimos, NR, logaritmo natural, ¿no? Del volumen, ¿qué? Final entre volumen inicial, ¿no? Sale. Aunque haya calculado aquí N con la R de 0.082 litratmósferas mol Kelvin, ¿aquí cuál voy a usar? Pues la que ustedes gusten. Joules o calorías, ¿no? La que ustedes gusten. Joules, ¿les parece? Joules, sale. Dígame cuántos joules. 8 punto qué? ¿Seguros? ¿Joules? Ah, no, ese es R, ¿no? Sí, ese es R, ¿no? Dígame ya cuánto vale en joules. De hecho es joules, ¿por qué? ¿En qué se mide la entropía? Aquí lo va a poner, ¿verdad? Aquí en la definición lo va a poner. ¿En qué se, ¿En qué se mide la entropía normalmente, joules, entre qué? Entre Kelvin o si es molar, joules entre mol Kelvin, ¿no? Tienen las mismas unidades que la constante R de los gases, ¿no?
Va, entonces díganme aquí cuánto les da. 3 punto ¿qué? 68. Sí, dudas, preguntas. ¿Cómo calcular un cambio de entropía para la expansión de un gas? Un metal no tendría cambio en el volumen, ¿no? ¿Cuánto valdría esta parte? ¿Mande? Es muy poco, sí es muy poco. Habría que ver el cambio. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo vamos a dejar pendiente. ¿Qué pasa con un sólido? ¿Qué pasa con un líquido? ¿No? ¿Qué es lo que nos interesaría a nosotros? Lo vamos a dejar tanto pendiente. ¿Sí? Inicialmente, bueno, esta sería la ecuación, ¿no? Sí, después vamos a ver cómo se encuentra una ecuación más fuerte o más sólida de delta S para un sólido, para un líquido, para un gas, etcétera, ¿no? Vamos a poner el siguiente. ¿Cuál sería para un sistema qué? Isocórico, dijimos ahí. Entonces vamos a poner ahí ejemplo, ¿no? Se tiene un gas ideal a una presión de 150, vamos a ponerle ahí, 150 kilopascales. Ah, y vamos a poner ahí, y se calienta de forma isocórica isocórica desde una temperatura, vamos a ponerle ahí, yo que sé, 25 Celsius hasta hasta 400 Celsius, ¿va? ¿Cuál es el qué? Y le voy a poner aquí molar, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues este número de mol lo va a pasar ¿qué? Dividiendo, ¿no? Voy a poner el ejemplo acá abajo para que se vea la ecuación que van a utilizar. ¿Cuál es el CB para un gas ideal? Ahí revisen sus apuntes, si era 3 medios, 5 medios. Ustedes pueden, yo sé que sí. Solución, vamos a poner aquí. El CB, ¿cuánto vale? 3 medios de R. Sale. Es lo que hay que integrar, ¿no? Fácil. Como es una constante, pues sale de la integral, ¿no? No, de forma que dice aquí. ¿Cuál se ocupa para isocórico? Esta, ¿no? Aguas porque sale un logaritmo, ¿no? Además lo pongo acá, ¿no? Esto es igual a n, ¿no? Bueno, no lo pongo ahí, ustedes ya saben, ¿no? El CB si es una constante sale de la integral, si no tendría que dividir el polinomio entre t, ¿no? Por suerte es constante, ¿no? Además le voy a quitar aquí la n porque es molar, ¿no? Ya, por unidad de mol. ¿En qué unidad les va a quedar el sistema? Sí.
Joule sobre mol Kelvin, ¿no? Sí, sí, joules por mol. Pero no tenemos N. ¿O sí? Y de hecho la presión, ¿qué le pasa? Pues viene sobrando, ¿no? Sí, trampa mía, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto? Sí, le quedó logaritmo, ¿no? De T final entre T inicial. Y el CB que sería 3 medios de R, ¿no? No, no hay N. Por eso dije molar, ¿no? Ni siquiera les doy el volumen inicial, no pueden calcular N, nada. Trampa mía, sí, trampa mía, ¿no? Sí, para una mol, sí. Por unidad de mol es el cambio en la entropía, ¿no? Sí, sí, ve las unidades. ¿Pero por qué quiere poner un mol? No, no, no. Cómo se obtiene una propiedad molar a partir de una propiedad? Se divide entre n, ¿no? Y ya, ¿no? Termina entre unidades de mol. Se cancela la n de ella, ¿no? ¿Listo? 10.16, ¿estaba mal? Sí, se me hacía muy alto, ¿eh? 10 punto qué. Sí, el cambio de la entropía normalmente es muy pequeño, no, no pasa ahí de, no llega a kilojoules por mol Kelvin ni megajoules, nada de eso, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí. Sale, va el último. Ah, no, faltan todos los de calentamiento. Bueno, va. Voy a poner aquí ejemplo, ¿no? Se tiene, lo voy a poner aquí 4 4 kilogramos de qué estancia les gusta, yo que sé. No, uno que esté en el Kubachevsky vamos a poner. Bueno, hierro no, ya lo hicimos 1000 veces. Oro, oro, ahí está. Son ricos y tienen 4 kilogramos de oro, ¿no? Y se calientan a una presión de una atmósfera en forma isobárica. ¿Cuál es el qué? El delta S, ¿no? Sale. ¿Qué necesitan hacer? Pues masa molar del oro, CP del oro, Kowalczewski, ¿cierto? Voy a poner aquí, ¿cuál es el CP del oro? Ah, perdón, de forma isobárica. Me faltó de qué temperatura, ¿no?
D le vamos a poner ahí desde 30 grados hasta, vamos a poner ahí 800, ¿no? Son un joyero y lo van a hacer blandito, ¿no? Para poder hacer el anillo de compromiso, ¿verdad? Yo qué sé, ¿no? Bueno, va a hacer muchos anillos. Es de Mordor ese anillo. Yo qué sé, ¿no? 5.66. Espérame. Ajá, más. Ajá. Y ya, ¿no? Ah, quedó facilita, ¿no? Sale. ¿Cuál es la expresión que hay que hacer? Esta, ¿no? Sale. Masa molar del oro. 197, ¿qué? 197, ok. Se integra el polinomio. Primero se divide entre t. Quedaría 5.66 entre t. Se va la t, ¿no? Sí, se vuelve constante y se integra, ¿no? Va a quedar un logaritmo y un término a la t, ¿no? Integrando.
Ya pasó todo a Kelvin. El... ¿Sí? Perfecto. Va, entonces, ¿cuánto les dio? ¿Qué unidades? Sobre Kelvin, ¿no? Este está en qué unidades, los voy a poner aquí. ¿No? Este está en calorías por mol Kelvin, ¿no? ¿Sí? Tú las preguntas cómo se hace para un material o algo así, si tiene una expresión de CP o CB hay que dividir e integrar, ¿no? Estas son las mismas, ¿no? Las de calentamiento. No las voy a ver. Vamos a poner ahí ejemplo, ¿no? Para la fusión de plomo, vamos a poner ahí para la fusión de plomo, ¿cuál es el qué? ¿Cuál es el delta S molar, ¿no? Para la fusión de plomo, ¿cuál es el delta S molar? ¿Qué habría que hacer? Así, ¿no? Déjame poner el salto de página. Lambda de fusión, ¿y qué me falta? Temperatura de fusión, ¿no? No, dice ahí delta S, ¿qué? Molar, ¿no? Esta va a estar en kilocalorías, ¿no? Por cada mol. Y esta la van a poner en Celsius, ¿no? ¿Cómo se calcula? Con esta de aquí, ¿no? Sería esta de fusión y temperatura de fusión, ¿no? Y ya no sería con la N porque es molar, ¿no? ¿Sí? Dígame cuánto vale la lambda de fusión de plomo y a qué temperatura funde el plomo. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Cuánto les da en las mol? No sé. Y en la integral, voy a ponerla otra vez. Ups. Voy a poner aquí, aquí van las... Ah, perdón, aquí este es mol, ¿no? No le pusieron... Sí lo pusieron kilogramos, 4000 gramos. Ok, voy a poner mol aquí. Y entonces aquí serían 20 punto ¿qué? 3. Y aquí dentro del polinomio, lo voy a poner así. Aquí adentro de la integral va quién.
Este lo voy a poner así entre T. Y este sin la T, ¿no? ¿Desde qué temperatura? 1073.15, ¿no? Sale. No sé si les da eso. Hay calculadoras que lo hacen en automático. Más esta la T, ¿no? Revise su cálculo. No tengo calculadora aquí, pero... Ah, bueno, la de la compu, pero voy a tardar un rato. Bueno, va. Y esta, entonces, lambda de fusión. Kubachevsky, chicos. Deberían de traerlo tatuado aquí, ¿verdad? En esta clase, obligatorio traer el Kubachevsky. Fusión de plomo. ¿Sí? 327. Funde bien bajito, ¿no? Aquí con un soplete. Con un cerillo funde, ¿no? No, bueno, tampoco, ¿no? Pero sí funde a muy baja temperatura. Y luego la lambda de fusión. Sí, tiene que estar como lambda. 1.15 kilocalorías. Van a hacer ir a buscarlo. Está bien. No, no se ponen de acuerdo. Va. Voy por la tabla. Sí, ya se va a acabar. Es el último día de la materia, ¿no? Ya. De ustedes todavía no, ¿eh? Es el último día. De esta semana, ¿no? Todo hay que verlo en perspectiva, ¿no? Va, entonces va. Lambda de fusión. Por aquí están las de las sustancias. Aquí está, ¿no? Plomo. PB, ahí está hasta arriba, ¿no? Sale 327 y 1 punto, ¿qué? 15. Sí estaba bien, chicos. Pues sale, échenle. ¿Cuánto da? Delta S. Siguen debatiendo con esta integral, ¿verdad? Yo no la veo tan difícil, pero... Venga, chicos. Tiene que salir. Bueno, ¿cuánto les da acá con la lambda de fusión? Temperatura en Kelvin, ¿no? 1 punto, ¿qué? 10 a la menos 15.
¿Listo? ¿Mandé? Sí, tiene que ser en Kelvin. No se puede hacer directo el cálculo así. Creo que son 600 Kelvin, ¿no? Ah, sí, perdón. Calorías sobre Kelvin, cierto. Mol Kelvin, ¿no? Así dice usted, ¿no? Sí. Sí, dudas, preguntas con cómo llevar a cabo estos cálculos. Voy a ver lo último y ya nos vamos. ¿Sí? ¿Va? Se ve rapidísimo. Para acabar este archivo ya no va a dar tiempo de ver el siguiente, que va a ser ciclos termodinámicos. Vamos a quedar hasta aquí ya. Primera ley termoquímica y tercera ley, digo, y segunda ley va a quedar hecho aquí. Entonces vamos a poner aquí criterios de espontaneidad. Y funciones del sistema, ¿no? Es el último tema del día de hoy. Y tiene que ver con esto de espontaneidad, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el criterio. Se toma a partir de la desigualdad. ¿De quién? Desigualdad de Clausius. ¿Cuál es la desigualdad de Clausius, chicos? Sí, la voy a poner ahí, ¿no? Diferencial de la desigualdad de Clausius. ¿Cómo se ponía? Se ponía ds. Bueno, TDS, ¿no? Es mayor o igual a quién? Al diferencial de calor, ¿no? Y este no es reversible, ¿no? Y es lo que nos funciona porque nuestros sistemas no son reversibles, ¿cierto? Sale, vamos a poner ahí, voy a poner aquí, para un sistema a volumen, le voy a poner aquí, a volumen constante. Y voy a cambiar la ecuación, le voy a poner aquí, a volumen constante. Nada más le voy a poner aquí un subíndice V, ¿no? Como lo hacemos con el CP, ¿no? Y con el CB, así le voy a poner. El cambio en la entropía a volumen constante es lo mismo que el cambio en ¿quién? En el calor a volumen constante. ¿Cómo se calculaba el cambio en el calor a volumen constante? ¿Se acuerdan? Vean la primera ley. ¿Quién se va a ir de los dos términos, el calor o el trabajo? El trabajo se va, ¿no? Entonces, ¿este quién es en realidad? Delta qué? U, ¿no? De acuerdo a la primera ley, el trabajo vale cero. El cambio en el calor es delta U, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿No? No lo voy a poner, pero esto es quién en realidad. Delta U, y lo voy a poner así, a volumen que constante, ¿no? ¿Sí? Y voy a poner ahí, si se mantiene la energía constante, si se mantiene la energía interna constante, se tiene la siguiente expresión como criterio de espontaneidad, ¿no? ¿Cuál expresión? Lo voy a poner así. Si es energía interna constante, este término vale 0, ¿no? Y le voy a poner aquí, coma, U, ¿no? Es mayor a 0, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en un sistema en el que mantengo la energía interna constante y el volumen constante, la entropía siempre que aumenta. Eso es la espontaneidad de un sistema, ¿no? Que la entropía aumente si mantengo el volumen o la energía interna constante. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, claro, ¿y cómo mantengo la energía interna constante? ¿No? No es algo que pueda medir y mucho menos mantener constante. Por este criterio de espontaneidad nunca se utiliza, nadie lo usa, ¿no? ¿Sí? Es un criterio de espontaneidad que, bueno, viene natural en la desigualdad de Clausius, pero nadie usa, ¿no? Por eso ustedes dicen, ¿por qué yo no calculo espontaneidad con delta S? Porque el criterio sería este, ¿no?
habría que mantener la energía interna constante. ¿Cómo rayos hago eso? ¿No? ¿Sale? Vamos a poner el siguiente, ¿no? Para un sistema, ¿a qué? A presión constante. ¿Qué tendría que hacer para un sistema a presión constante? Otra vez tengo mi desigualdad de Clausius. ¿No? Esta es mi desigualdad de Clausius. Y ahora le pongo, en vez de V, ¿qué le pongo? P, ¿no? Aquí le pongo P. Acá que le pongo P, ¿no? ¿Cierto? ¿Y quién es el cambio? Bueno, el calor a presión constante es ¿quién? ¿Delta U? No. ¿Quién es? Es la entalpía, ¿no? ¿Sí se acuerdan? La entalpía sería presión constante, ¿no? Aquí a presión, presión. ¿Sí? Y voy a hacer exactamente el mismo criterio. Si se mantiene, voy a poner ahí, si se mantiene, es más, lo voy a copiar y pegar, ¿no? La flojera de ya irnos, sí, trampa para ustedes. Se mantiene la que, la entalpía constante. Se tiene la siguiente expresión como criterio de espontaneidad. ¿Cuál sería la expresión para el criterio de espontaneidad? Coma, ¿qué? H, ¿no? Mayor o igual a ¿qué? A 0. De nuevo, este criterio de espontaneidad nadie lo usa porque ¿cómo mantengo la entalpía constante? ¿Sí? Y eso lo vamos a poner aquí. Debido a que los criterios de espontaneidad que incluyen a la entropía no consideran variables medibles en el laboratorio, se requiere de funciones termodinámicas extras. ¿Quiénes son esas funciones termodinámicas extra? Muy bien, ¿quién es? G, que es quién, ¿cómo se define G? La energía libre de Gibbs. H, ¿no? Menos TS, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cómo se define la energía de Helmholtz? Sí, es lo mismo pero con energía interna, ¿no? Sí. Y le voy a poner aquí coma energía de Gibbs y energía ¿qué? De Helmholtz, ¿no? ¿Qué es la energía libre de Gibbs? Pobre Ward, no sabe termodinámica. G, ¿no? Y la energía de Helmholtz que nosotros vamos a llamar A, ¿no? Hay algunos libros que la ponen como F, ¿no? ¿Qué importa, no? Nosotros la vamos a poner con A. Sale. ¿De qué me va a servir este concepto de A y U? Lo voy a poner aquí para un sistema. Voy a poner aquí. A volumen constante, ¿no? Para un sistema volumen constante, le voy a poner volumen constante y le voy a poner aquí y temperatura, ¿no? Para no hacerla cansada, ¿no? Volumen constante y temperatura. ¿Cuál sería la expresión para el cambio en la energía de Helmholtz? Du, y pensamos que T es constante, ¿no? Que sería menos T ds, ¿no? ¿Así? ¿Sí o no? ¿Cierto? Y también teníamos esta expresión para volumen constante, esta, ¿no? Que es la segunda ley, que es nuestro criterio de espontaneidad.
Ahora, y dijimos que esta era ¿quién? La energía que interna, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es voy a sustituir este de aquí, que es energía interna aquí adentro. Obviamente este que está restando pasa al otro lado que sumando, ¿no? Entonces voy a ponerla tal cual. Le voy a poner así, ¿no? Esto es a volumen, coma, temperatura constante, ¿no? ¿Y qué voy a poner del otro lado? Es, voy a poner así, delta A, ¿no? Más, muy bien, TDS, ¿no? Perdón. ah, sí, sí está bien, ¿no? Sí, 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 perdón. Sale, ¿cómo quedaría? Le voy a poner ahí. Obviamente este también es a qué? A volumen y qué? Y temperatura constante. Y este delta S también es a qué? A volumen y qué? Y temperatura constante. ¿Quién se cancela? Este de aquí se va a restar con este, ¿no? ¿Cuál sería mi criterio de espontaneidad? Este, ¿no? Cuando yo tengo un proceso en el cual se lleva a cabo a volumen y temperatura constante, la energía de Helmholtz siempre es negativa. O al menos vale ¿cuánto? Cero. Y esto ya es más medible, ¿no? Si yo mantengo volumen y temperatura constante, ¿qué estaría variando ahí? ¿La qué? La presión, ¿no? ¿Por qué la presión? Esto se usa para sistemas mecánicos, ¿no? Sistemas en los que la presión está actuando sobre el sistema todo el tiempo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, vamos a hacer algo similar para la energía de Gibbs. ¿Les parece? Ya vámonos. Lo voy a poner ahí. Ya esta es la flojera completa. Para la energía libre de Gibbs se lleva a cabo un proceso similar. Lo voy a poner ahí todo, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, esta era la segunda ley, pero como esa presión constante se trata de la entalpía, ¿no? El delta G, pues se supone que es esta cosa, ¿sí o no? Y lo sustituyo el delta H, ¿no? Pasando este, sumando del otro lado. Y me queda esta expresión de aquí. Y me queda esta expresión de acá, ¿no? Y dice ahí, el cambio en la energía libre de Gibbs a temperatura y presión constante siempre disminuye, ¿no? Y ese sería mi criterio de espontaneidad, ¿no? Y es el que usamos todos los químicos, ¿no? Si el delta G es negativo, la reacción es espontánea, ¿no? ¿Sí? Todo mundo cacha ahí de dónde. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Sí? Vámonos.